¿Qué tal, hermanos y amigos? Es una bendición estar nuevamente con ustedes a través de estas plataformas digitales para poder compartir acerca de la palabra del Señor como cada semana esperamos hacer. Se les saluda su amigo y servidor Fernando Ruiz. Soy pastor del Centro Familiar Cosecha Abundante y es un honor tenerlos nuevamente con nosotros, conectados a través de estos medios. Como ustedes saben, la mayoría de nosotros en estos días estamos siendo testigos de una situación difícil en la nación, alrededor del mundo, y queremos tener la oportunidad de poder dirigirnos a ustedes conscientes de la responsabilidad de que nos toca a nosotros en relación con esta situación tan terrible que estamos viviendo muchísimas personas en este tiempo. Quiero compartir con ustedes, si tiene a su alcance una Biblia, ábrala en el libro de Jueces, capítulo 6, versículos 11 al 18. Hoy quiero considerar con ustedes un tema que he titulado La espera de Dios. Y la razón por la que he decidido utilizar este pasaje es porque algunas de las situaciones que estos hombres y mujeres de fe vivieron y que narra este libro sagrado, nuestra Biblia, nuestra Santa Biblia, también tiene semejanza con algunas particularidades que nos ha tocado vivir a nosotros. Así que si tiene a su alcance, por favor, la Biblia, ábrala en el libro de Jueces, capítulo 6, versículos 11 al 18, vamos a estar considerando esta lectura. Yo he llamado a este mensaje La espera de Dios. Jueces capítulo 6, versículos 11 al 18 dice de esta manera: El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: El Señor está contigo, guerrero valiente. Pero, Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo: Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero, Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor respondió: Tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Si me he ganado tu favor, dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo, respondió Gedeón. Te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga ante ti. Esperaré hasta que vuelvas, le dijo el Señor. Así como está, y le voy a invitar que cierre sus ojos, incline su rostro y oremos. Señor, te agradecemos por tu palabra, que siempre será viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que a través de ella encontraremos no solo el consuelo y la esperanza y la fe que necesitamos en este tiempo que nos ha tocado vivir, sino también, Señor, seremos impulsados, desafiados a poder caminar, Señor, más allá de nuestros temores, más allá de nuestras inseguridades, hacia el anhelo de tu corazón, Señor, en medio de la generación, Señor, en medio de la generación nuestra. Hoy te pedimos, Señor, que esta palabra caiga en tierra fértil, que haya corazones receptivos, mentes alertas, que estén dispuestos a abrazar, Señor, tu palabra y ponerla en práctica. Hoy te bendecimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Como vuelvo a repetir, quise utilizar este pasaje porque, como la Biblia muestra constantemente, muchas de las cosas que se escribieron fueron escritas en situaciones difíciles, en tiempos difíciles. Mucho de lo que se escribió
en situaciones de catástrofe, invasiones, como era común en los tiempos en los cuales se escribieron estas escrituras. Hoy quiero tomar este pasaje porque guarda en cierta manera alguna similitud con lo que nos ha tocado vivir. Algo hermoso de las escrituras que encontramos en ella, las debilidades y las reacciones normales de hombres y mujeres de fe, que al igual que nosotros tenían un anhelo por Dios, pero también tenían inseguridades, temores. Muchas veces su fe flaqueaba y muchas veces se sintieron atribulados e incluso muchos de ellos perdieron la esperanza de que en la situación tan complicada que les había tocado vivir hubiera oportunidad o alguna salida para su situación difícil o las situaciones difíciles que ellos vivieron. Hoy quiero dirigirme a ustedes conscientes de este momento tan difícil para muchos, de pérdidas de empleo, de situaciones de enfermedad, de la incertidumbre en relación con el futuro, con lo que vamos a vivir. Yo quiero traer un mensaje de esperanza porque las vicisitudes que hoy vivimos no fueron ajenas y semejantes en muchos aspectos a las situaciones de conflicto y de prueba que muchos hombres y mujeres de fe vivieron en el tiempo antiguo. En estos días, la paciencia de muchos está siendo probada. Una pregunta recurrente que nos hacemos es: ¿cuánto va a durar esta situación? Saber esperar es una virtud que no es común, y nuestra paciencia está siendo puesta a prueba porque vivimos en un tiempo de estar bajo cuarentena, de estar esperando, de no saber si esta situación va a aliviarse pronto o va a requerir que se invierta una mayor cantidad de tiempo y que tengamos que esperar mucho más tiempo del que nosotros consideramos como un tiempo saludable para poder retomar nuestras actividades comunes. La historia que acabamos de leer es la historia de Gedeón, una historia muy conocida por muchos hermanos en la fe y estudiantes de la Biblia. Esta historia es una historia inspiradora de un hombre llamado por Dios para cumplir una misión, aún a pesar de sus propios temores. La historia de Gedeón es una historia de espera, pero no por parte de Gedeón, sino por parte de Dios, como lo vamos a estar mirando en el transcurso de esta prédica. Una de las cosas que más me maravilla de Dios es su paciencia, la paciencia que ha tenido con la mayoría de nosotros, ¿verdad? Pero cuando nosotros miramos en las Escrituras, lo vemos también, la expresión de el Señor dar una palabra y muchas veces tener que encomendar misiones y trabajos y acciones que hombres y mujeres de fe sintieron como una tremenda responsabilidad, al punto que algunos de ellos se sintieron abrumados por ese peso, ese desafío tan grande que Dios estaba poniendo sobre ellos. Y al igual que nosotros, que titubeamos, que tenemos temores, también ellos. La Biblia habla acerca de Elías, que dice que era un hombre semejante en pasiones como las nuestras, dice, semejante a nosotros en cuanto a nuestros afectos y pasiones. Eso habla la Biblia en relación con él. Y de la misma manera, ¿verdad? Todos estos hombres y mujeres se sintieron también atemorizados, se sintieron desafiados y muchas veces abrumados por la tremenda responsabilidad que Dios había puesto sobre ellos. La paciencia de Dios es algo que nosotros miramos constantemente de pasta a pasta en las Escrituras. En relación con este pueblo del Antiguo Pacto, me sorprende que en el desarrollo de su liberación, ahí en el desierto, este pueblo de Israel, si usted ha leído el libro de Éxodo, ahí lo podrá notar, vez con vez, una y otra vez, se rebelaban contra Dios. Y nuevamente Dios les daba una oportunidad adicional y mantenía su propósito de llevarlos a la tierra que Él les había prometido. En el Antiguo Pacto
no es diferente. En el Nuevo Testamento nosotros miramos en el ministerio de Jesús, por ejemplo, la paciencia que Jesús tuvo para con un apóstol, para con un discípulo llamado Pedro, que después llegó a ser un apóstol poderoso y de quien nosotros hemos recibido inspiración. Pero nosotros miramos en Pedro también muchas deficiencias. Miramos a un Pedro temperamental, a un Pedro reaccionando, a veces con ira, a veces con temor, lo miramos dudando en su fe, lo miramos actuando casi, pudiéramos decir, carnalmente, y sin embargo, a pesar de sus deficiencias, Jesús una y otra vez lo corregía, y estaba tan al tanto, tan consciente de sus debilidades, que en la parte ya última de su ministerio Jesús incluso le anticipa su propia caída, le anticipa que él le va a fallar como discípulo, como seguidor, y sin embargo la paciencia y la fidelidad de Jesús lo lleva también a darle una palabra de esperanza, diciéndole que a pesar de que el maligno había pedido su cuerpo para zarandearlo, de todas maneras él ya había orado al Padre para que su fe no decayera. Nosotros encontramos esta manera en cómo Dios se relaciona con sus hijos, con sus siervos, con sus llamados, y la paciencia que Él tiene para esperar en ellos la respuesta adecuada. El libro que acabamos de leer, con el que iniciamos esta prédica, es el libro de Jueces. Y ahí en el libro de Jueces, en los primeros capítulos, encontramos esta recurrente manera que el pueblo de Dios tenía de relacionarse con Dios. Por un tiempo fiel, tal vez movidos por las circunstancias de apuro que les había tocado vivir, y luego que pasaba la crisis, ellos se relajaban en su fidelidad a Dios, le daban la espalda y volvían otra vez a hacer lo que desagradaba ante los ojos de Dios. Ahí en Jueces capítulo 2, versículos 18 y 19, se escribe y se atestigua la actitud y la conducta ambivalente de este pueblo del antiguo pacto. Dice ahí en el versículo 18: cada vez que el Señor levantaba entre ellos un caudillo, dice la Biblia, estaba con él. Mientras ese caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos, porque el Señor se compadecía de ellos al oírlos, dice, gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Cada vez que Dios miraba a este pueblo entrar en crisis, estando siendo subyugados bajo la opresión de un pueblo enemigo, Dios levantaba a un hombre lleno del Espíritu Santo, ungido, para poderlos liberar. Pero en el versículo 19 se narra ahora la respuesta de ellos después de que eran librados de la crisis y de la angustia. Dice: pero cuando el caudillo moría, dice la Biblia, ellos volvían a corromperse aún más que sus antepasados, pues se iban tras otros dioses a los que servían y adoraban. De este modo, dicen las Escrituras, se negaban a abandonar sus malvadas costumbres y su obstinada conducta. Nosotros miramos esta reacción muy humana, que en medio de la crisis toda la gente corre, toda la gente indaga, toda la gente pregunta. Es curioso mirar cómo las redes están llenas ahora de personas que declaran su fe y su fidelidad a Dios, cuando tristemente, y me ha tocado ser testigo de eso, nosotros hemos visto la tremenda ambivalencia de algunas de estas personas en su caminar con Dios. Y aunque no es mi intención ser críticos, quiero subrayar esto como una conducta muy humana, muy normal. Cuando la situación aprieta, cuando la crisis viene, es lógico, es muy natural que la mayoría de nosotros empezamos a preguntarnos qué está pasando, hay alguna salida para esto, cómo nosotros podemos salir de esto bien librados, en fin. Pero cuando las cosas se relajan, cuando nuevamente todo vuelve a la normalidad, es común también encontrar que la mayoría de nosotros nos encontramos en una actitud así, displicente. Estamos tan cómodos muchas veces que nos olvidamos qué tan frágil es nuestra seguridad y qué momentánea es nuestra existencia. Ayer, hablando con alguien acerca de esta pandemia, reflexionaba en el despertamiento que esto puede traer a la nación. Estoy hablando de este entendimiento de lo espiritual. Yo decía, ¿verdad? Y espero que no me vayan a malentender, que dentro de todo esto hay algo que nosotros podemos notar, y es que los propósitos de Dios se cumplen.
Si entiendo lo que la Biblia dice de que Dios ama tanto al hombre que no le va a permitir que se vaya ignorante o inconsciente de sus demandas y de su ofrecimiento de vida plena, lógicamente Dios va a permitir que estas situaciones de crisis y de conflicto traigan a nosotros una reflexión profunda de quiénes somos, de hacia dónde nos dirigimos, de qué tan débiles podemos ser en medio de una situación de catástrofe como esta. Así que yo, hablando con esta persona, le decía que esto probablemente podría ser una oportunidad para un despertar espiritual. Y es que, hablando acerca de avivamiento o de despertamiento, yo siempre he dicho que no hay avivamiento si no hay arrepentimiento primero. No puede haber avivamiento sin arrepentimiento, y no hay arrepentimiento sino a través del quebrantamiento. Y en relación con el quebrantamiento, que es esta actitud, ¿verdad?, que encontramos en el Salmo 51, por ejemplo, en el rey David, cuando dice que Dios no quiere sacrificios de animales como en el antiguo pacto se acostumbraba, sino que los sacrificios de Dios son un corazón quebrantado, un corazón quebrantado, un espíritu quebrantado. Dice: no despreciarás tú, oh Dios. Así que para que el arrepentimiento venga tiene que haber quebrantamiento, y el quebrantamiento no viene sino a través de normalmente un proceso de dolor, este dolor interno, cuando alguien reconoce que la situación que le ha tocado vivir es una situación adversa y se vuelve de todo corazón a Dios. Tal vez entre todo lo que nosotros estamos mirando, esta sea la oportunidad para nosotros voltear con todo nuestro corazón a mirar que la respuesta, a final de cuentas, la tiene Dios. A Dios no le sorprende tu necesidad, ni la mía. Él permitirá que pases situaciones difíciles hasta que tú puedas cumplir con tu propósito en esta vida. Mira la vida de Gedeón, el pasaje con el que comenzamos esta prédica. Mira la vida de Gedeón. Gedeón estaba trillando trigo, dice la Biblia, en un lagar. Por supuesto, no un lugar donde normalmente se trilla el trigo, se cosecha el trigo o se guarda el trigo, sino en un lugar que servía para hacer vino. Como la mayoría de ustedes saben, o tal vez no, pero no es tan complicado entender que un lagar era un lugar destinado para pisar las uvas. Era el procedimiento antiguo. Y cuando estas uvas soltaban su jugo, lógicamente la idea de hacer esto era fermentar el jugo de uva para producir vino. Así que, no siendo un lugar para el trigo, este hombre dice que se encontraba allí, Gedeón, trillando trigo en ese lagar. Dice la Biblia en el versículo 11 de este pasaje que leímos, dice: para protegerlo de los madianitas. ¿Quiénes eran los madianitas? La Biblia da testimonio de que era una tribu enemiga que los invadía y los empobrecía porque robaba de sus cosechas. No solo robaba de sus cosechas, mataba a sus hombres, a sus mujeres. Eran una tribu enemiga, y como era costumbre en el tiempo antiguo, en estas guerras que se entablaban entre ciudades vecinas, pues había muerte, había mortandad, había dolor. Así que Gedeón, movido por su temor de ser robado y ser ultrajado por esta tribu enemiga, se encontraba escondido allí en ese lagar, tratando de ocultarse seguramente de esta tribu enemiga. Gedeón nunca imaginó seguramente vivir escondido para poder sobrevivir. De la misma manera que nosotros jamás imaginamos que íbamos a tener que pasar este tiempo de encierro por la situación que estamos viviendo. Creo yo que hasta hace un año, si alguien nos hubiera dicho en el próximo año, en el inicio de la primavera, la mayoría de las personas va a tener que vivir encerrados casi todo el tiempo del día para poder pasar una epidemia global que se ha desatado, hubiera sido un poco difícil creerlo. Sin embargo, henos aquí, estamos ante la realidad de una epidemia y de una pandemia, de una epidemia global, y esta es la circunstancia que nos está tocando vivir. Así estaba Gedeón, escondido, temeroso de lo que pudiera pasar,
y Dios se hace presente como anhelamos que Dios se haga presente en tu hogar, en tu casa, en tu vida. El ángel del Señor, dice ahí el versículo 12, se le apareció a Gedeón y le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Y me sorprende la declaración de este ángel, porque lo que menos tenía Gedeón en ese momento era valor. Él se encontraba atemorizado por la situación. Sin embargo, como es típico de Dios, que declara las cosas que no son como que fueran, le da una palabra profética, una palabra de fe. Y es lo que Dios normalmente acostumbra en medio de la crisis, en medio de la situación difícil. Dios se te va a acercar para darte una palabra de fe, una palabra que te desafíe, que desafíe tu temor, tu inseguridad, y declara sobre Gedeón que él es un hombre valiente en medio del tiempo que le tocó vivir. Yo estoy diciendo de parte de Dios para tu vida, Dios está declarando respecto a ti, mujer, eres una mujer valiente, eres una mujer de fe, tienes las instancias y los recursos divinos para poder afrontar esta crisis y salir adelante con la fe puesta en alto en este Dios todopoderoso. Y de la misma manera el ángel le dice a Gedeón, guerrero valiente, el Señor está contigo. E infunde a través de esta palabra profética, o intenta infundir en el corazón de Gedeón fe. Dios no mira solo la dificultad presente, amigo, hermano que me escuchas. Él mira lo grandioso que puede llegar a ser el futuro cuando alguien cobra fe y toma la palabra expresada de la boca de Dios para este tiempo difícil. La respuesta de Gedeón ilustra dos reacciones comunes. Miren cómo responde Gedeón. En el versículo 13, Gedeón le responde al ángel y le dice, la verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Eso suena a queja. Eso se mira como alguien que está dolido por la situación y en cierta manera culpa a Dios, que es una reacción también muy común. ¿Cuánta gente hoy en día está diciendo, y tristemente algunos ni siquiera piensan que viene de la mano de Dios, piensan que es producto de conspiraciones y todo esto? Hay tanto que se está diciendo ahora al respecto, pero algunos con un entendimiento de lo espiritual tal vez muy básico, de repente tornan su corazón y dicen, si hay un Dios, ha de ser un Dios cruel, porque si fuera un Dios bondadoso, ¿cómo permite que esta situación pase, donde habrá ancianos y niños y gente inocente muriendo, como hemos sido testigos estos últimos días a través de los medios, de lugares donde personas están siendo cadáveres, están siendo abandonados y algunos hasta cremados, hasta quemados públicamente por el temor a la transmisión de la enfermedad? Estamos siendo testigos de terribles imágenes y de terribles noticias de nuestros días. Así que es lógico que también, y muy humano, que también el corazón de algunos se vuelva contra Dios y concluya pensando de esta manera. Casi se mira en las palabras de Gedeón cuando él responde, la verdad es que el Señor nos ha desamparado y Él nos ha entregado en manos de Madián. Gedeón estaba expresando desde su preocupación y su dolor y su tristeza lo más profundo de su corazón. Y es natural que personas también se sientan así en estos días. Yo me quiero dirigir a ti que estás pensando que te sientes tal vez alejado del propósito de Dios, alejada de la mano de Dios, que Dios sigue siendo Dios y que nada se escapa de sus manos y sus planes eternos. La otra reacción natural que nosotros miramos es que algunos concluyen tomando esto como algo que con una actitud de lo merecemos. Concluyen pensando inconscientemente o profundamente, está bien lo que nos está pasando. Mire lo que hemos hecho con la tierra, mire la contaminación que hemos vertido sobre nuestro globo terráqueo, nuestra tierra. Mira toda la situación de contaminantes que hemos vertido a la atmósfera, en fin. Y aceptamos en cierta manera con una actitud de fatalista, y concluimos que está bien lo que nos está pasando. Tal vez así aprenderemos, pero nunca en la Biblia encontramos a Dios mostrando complacencia por el dolor de sus criaturas.
No encontramos en la Biblia que Dios se satisfaga de ver el dolor de sus criaturas sufriendo en medio de una calamidad, aunque ellos mismos la hayan provocado. La Biblia dice que, y lo dice textualmente, dice: no quiero yo la muerte del impío, dice la Biblia, sino que él se vuelva hacia mí. Y la Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca, dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. No es la destrucción de sus criaturas lo que Dios busca, según la Biblia, es un cambio de actitud, es un entendimiento nuevo de nuestra dependencia, de nuestra necesidad de Él. El ángel le responde a Gedeón, dándole una encomienda. Ahí en el versículo que sigue, el ángel le responde a Gedeón y le dice de esta manera: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Y me sorprende que en medio del dolor y la dificultad, Dios le lanza un desafío. Estas respuestas de Dios que nos ponen a nosotros la responsabilidad de responder, la capacidad más bien de responder ante la eventualidad, ante la dificultad, ante la crisis. Ve, le dice, con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Constantemente encontramos en la Biblia que Dios lanza desafíos al hombre en medio de la situación difícil. Le dice a Moisés, en un tiempo cuando ellos se encontraban cautivos, y en un tiempo cuando es tomado este hombre y desafiado para llevar adelante un pueblo hacia una tierra que él les había prometido, dice: ¿qué tienes en tu mano? Le dice: ¿qué tienes en tu mano? Yo imagino que Moisés le dice: Señor, solo una vara. Y Dios le dice: toma esta vara. Era la representación de su oficio, él era pastor de ovejas. Le dice: así como tú eres quien tú eres, con los recursos que tienes, esa vara es una señal de autoridad. Soy yo quien te he dado la autoridad para ir y liberar a ese pueblo. A Elías le bastó tomar su manto para poder impartir esa unción profética sobre un seguidor. David usó una honda para matar a un gigante, y Jesús a sus discípulos les preguntó en un tiempo de necesidad, cuando toda esta gente, esta multitud se encontraba ahí recibiendo de sus enseñanzas y teniendo hambre, ellos les pregunta a Jesús: ¿cuántos panes tienen? Me llama la atención que Dios nunca va a quitarle la responsabilidad al hombre de responder en medio de la crisis o la situación difícil. El ángel le revela su identidad. No solo le dice: ve, no solo le dice: responde ante la necesidad o la crisis que estás viviendo, no solo le dice: ponte al frente, sino le dice: yo soy quien te envía. Dios nunca va a lanzar un desafío si no Él primero empeña su compromiso, su palabra de estar con nosotros en medio de esa encomienda. Yo soy quien te envía. Y de esta manera Él le revela de cierta forma su nombre, el nombre con el que era conocido en el tiempo antiguo, este Dios todopoderoso. De la misma manera que se le reveló a Moisés, diciéndole: así le vas a decir a Faraón: yo soy quien te envía. También le dice Dios a través del ángel: yo soy, le revela su nombre personal. Le está diciendo: aquí va mi firma, esta es la señal de autoridad, mi nombre te acompaña, yo estoy respaldando tu acción, la encomienda que te he dado. En esta crisis, quiero decirte, amigo, hermano, hermana que nos sintonizas, en esta crisis Dios se va a revelar a ti de formas personales, poderosas. Oro para que en medio de la situación difícil tengas encuentros donde Dios se revele a ti de manera renovada. Si antes lo habías conocido como tu Salvador, ahora lo conozcas como tu proveedor, el que te hace un milagro de provisión en medio de tu necesidad económica o financiera. Si lo has conocido como el que perdona tus pecados, que ahora lo conozcas como el sanador de tu cuerpo, que puedas reconocerlo a Él de una forma renovada, que Él se revele a ti. Esa es mi oración y esta es mi exhortación, el anhelo de mi corazón ahora que comparto este mensaje contigo. Que Dios se te revele, se te aparezca ahí en la quietud de tu cuarto, en medio de las preocupaciones que seguramente te asaltan en la noche o en la soledad, y que Dios pueda responder diciendo: heme aquí estoy, soy yo quien estoy contigo. La paciencia de Dios es algo que encontramos en la Biblia, en esta historia, pero en toda la Biblia, como una constante. Gedeón
responde una vez más, dudando acerca de su capacidad y del poder de Dios. Y le dice al ángel: mi clan, le dice, es el más débil de la tribu de Manasés. Y yo soy el más insignificante de mi familia. Le estaba diciendo, ni la familia a la que pertenezco, ni yo somos gente importante. No somos gente de renombre. No tenemos recursos, tal vez. No sé cuál era la intención o qué era lo que pasaba en la mente de Gedeón al responderle de esa manera al ángel. Pero se mira claramente que a los ojos de él mismo no se sentía con la capacidad, se sentía inadecuado para la tarea a la que estaba siendo llamado. Dios le responde y le dice: tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Y esto es algo que quiero impartir sobre tu corazón. Dios no solo se te va a revelar de maneras renovadas, sino que de la misma manera que le dijo a Gedeón: no solo te envío, le dijo, yo te acompaño. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús que el Señor va a estar allí en tu cuarto, va a estar allí en tu sala, va a estar allí en tu comedor, en la mesa de tu casa. Te va a hacer presente cuando estés en ese vehículo, cuando intentes salir a hacer tus compras con el temor de ser contagiado. Yo quiero decirte que el Señor va a estar allí contigo, muy cerca de ti. Tú vas a sentir su presencia, y estoy declarando proféticamente que algunos van a tener estas experiencias sobrenaturales, porque si hay algo que es una constante también en las Escrituras, es que en medio del dolor, en medio de la calamidad, Dios se hace presente de formas extraordinarias. Algunos de ustedes van a tener visitaciones de lo alto, lo declaro en el nombre de Jesús, y su fe será renovada y saldrán victoriosos de esta prueba, pero también con un entendimiento más alto acerca del Señor a quien servimos. La paciencia de Dios le dice todavía aún más, respondiendo a pesar de todo este impulso, de toda esta declaración de fe que el ángel intenta vertir en el corazón de Gedeón. Gedeón nuevamente con los temores de alguien que se sabe inadecuado le dice: si me he ganado tu favor, dame una señal. Una vez más, él demanda la seguridad para la tarea que está siendo encomendado y le dice: dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo. Respondió Gedeón. Y uno diría: ¿qué más quería Gedeón? Estaba allí en un lugar escondido. Se le revela un personaje a todas luces angélico, que le muestra no solo la encomienda y le da un desafío, sino le dice: yo voy a ir contigo, te voy a acompañar en la tarea. Y Gedeón, aún demandando, pidiendo una señal, todavía especifica y le dice: te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga ante ti. Le está diciendo: si eres tú, quiero creer o quiero ver si estarás dispuesto a esperarme. Y esta es la parte a la que quiero llegar y con la que quiero cerrar este mensaje. Gedeón le está diciendo al ángel: si tú eres Dios, tú ya te diste cuenta cuánto temor tengo, cuánta inseguridad abriga mi corazón. ¿Estarás dispuesto a esperarme hasta que yo responda? Y la respuesta de Dios en esta historia es conmovedora. Le dice a Gedeón: esperaré hasta que vuelvas, le dijo el Señor. No sé si usted puede comprender la magnitud de esa declaración. El Dios creador, el Dios que hizo los cielos y la tierra, en esta revelación corporal, en esta epifanía, dicen algunos, se muestra y le dice a su criatura: voy a esperar el tiempo que sea necesario tu respuesta. Y se sienta a esperar. Yo no sé si se quedó parado, se sentó, pero yo quiero mirar, quiero ver, tratar de imaginar con mucha presión en mi corazón lo que implicaba que nuestro Dios, el creador de todo, se haya sentado a esperar
a este hombre temeroso. Digo, Dios pudo haber buscado a alguien más. No lo obliga, no lo presiona, se sienta a esperar. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Qué pensaba Dios mientras esperaba la respuesta de Gedeón? Digo, nosotros no hacemos esperar al presidente de este país si nos diera una cita. Digo, no, ni siquiera le decimos que se puede quedar ahí, tengo que hacer algo y después regreso para poder. Eso sería impensable ante una persona con una dignidad, ¿verdad?, de gobierno como la investidura presidencial. Y sin embargo, este ángel, o Dios en la forma de este ángel, el Señor en la forma de este ángel le dice: te voy a esperar. Y me dirijo a ti. ¿Cuánto tiempo tal vez has hecho esperar a Dios? Tal vez Dios hace rato que te dio una encomienda y te dijo: tienes una misión que cumplir. Te he llamado para que vayas y compartas a otros de mí. Te he comisionado para que en medio de este tiempo de dolor, de esta crisis, de esta catástrofe, de esta calamidad, de esta pandemia, tú vayas y seas la voz mía en medio de tus vecinos, en tu entorno familiar. Te estoy comisionando para que seas la voz de esperanza en medio de una generación que no sabe a dónde ir. Te he levantado para que vayas y les digas a aquellos que no me conocen que todavía estoy cumpliendo mis propósitos y que no me he olvidado de su dolor, de su quebranto, de su dificultad, de sus luchas, de su dolor, de su pérdida. Que sigo siendo Dios y te he llamado a ti para que vayas, les hables acerca de mí, del amor que yo tengo hacia con ellos, de que esto no será permanente, esto será pasajero, pero es solamente una forma de despertarnos a la realidad de quiénes somos y a la realidad de nuestra dependencia y fragilidad, nuestra dependencia de Dios y la fragilidad de nuestra salud, de nuestra vida. Yo quiero cerrar este mensaje dirigiéndome a ti que estás pasando incertidumbre, dolor o angustia, que estás viendo que alguien de tus seres amados ha sido contagiado y está sufriendo el dolor y los embates de esta enfermedad. Me quiero dirigir a ti que has perdido tu empleo y que te sientes atemorizado porque tal vez no tienes los recursos para sacar adelante a tu familia. Quiero decirte que en medio de este tiempo Dios se te aparece, Dios se revela a ti, Dios se acerca a ti y poniendo una mano sobre tu hombro te dice a través de este mensaje: confía, vas a salir adelante, yo estoy contigo, no solo te comisiono, yo voy a estar contigo, seré tu compañero en el camino, haremos juntos esta tarea. Te invito a cerrar tus ojos ahí donde estás y si tienes una necesidad apremiante, pon tu mano en esa pantalla y comienza a orar y pedir un milagro de parte de Dios, que Dios se revele a ti de una forma renovada. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo oro, Señor, por cada persona que ahora mismo está poniendo su mano, Señor, en esa pantalla. Declaro en el nombre del todopoderoso Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, de aquel que venció a la muerte, que arrebató las llaves del infierno y que ahora gobierna por encima de todo principado, de todo poder y de toda autoridad, que se libera ahora en el nombre de Jesús, unción de sanidad divina para el que está postrado en cama. Declaro ahora en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de aquel que dijo: mío es el oro, mío es la plata, la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Declaro en el nombre de Jesús que se libera provisión, recursos en medio de la necesidad de estos, Señor, que hoy con fe se acercan a ti creyendo que eres un Dios que responde. Declaro ahora en el nombre de Jesús que no solo la salvación, pero la sanidad, la restauración, la provisión, Señor, y la fe que algunos, Señor, están perdiendo, ahora es renovada.
Saldrán, Señor, con un corazón lleno, Señor, llenos de la confianza en este Dios todopoderoso. Ministro fe en cada hogar, en cada persona, Señor, a donde llega esta transmisión. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Gracias por escuchar. Gracias por mirar. Bendiciones.